Hablaremos de un amor oculto de María Antonieta. Atención, porque no hace mucho hablamos, al menos de esta época, si bien no de estos episodios. Vamos a ubicarnos en Francia en el año 1775. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa la reina María Antonieta. Contábamos, no hace mucho, hace unos días atrás, que aunque Luis mostraba a la reina solicitud e interés, andaba un poco flojo de virilidad y no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa. Parecía una enfermedad. La pobre María Antonieta, después de 4 años de matrimonio, prácticamente no consumado, empezaba a impacientarse como cualquiera, imagínese. Usted sale con un señor durante 4 años y el tipo no da muestras de lujuria, una se pone mal. Cuanto más si uno se ha casado con el tipo y si una es la reina de Francia, de modo tal que tiene hasta la obligación de dejar sucesión, etcétera. Hace tiempo contamos la naturaleza de los problemas que el rey tenía en las zonas generatrices. María Teresa de Austria, la madre de María Antonieta, estaba preocupada naturalmente y se preguntaba si su yerno conseguiría algún día ejecutar sus deberes conyugales con regularidad, o si acaso bien. Solía escribir a Versalles e indagaba, según sus palabras, si la cosa estaba lista. Y María Antonieta le respondió en 1775 con la siguiente carta: respecto a lo importante, madre, no puedo y me duele dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía, madre. Ciertamente la indolencia no era suya. Todo su ser reclamaba ser homenajeado. Se turbaba al escuchar los violines, seguía atentamente con la mirada a los capitanes que paseaban por los jardines de Versalles. Se acostaba suspirando y se levantaba con el cuerpo devorado por un frenesí demoníaco. En una palabra, todo el mundo estaba al corriente de las imposibilidades del rey. Se comentaba esto en la corte como en el pueblo, y era un tema de conversación tan habitual como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar sus comercios, saludaban a sus colegas diciendo: esperemos que esta noche el rey pueda. Desdichadamente, todas las mañanas corría por el palacio la misma noticia: Luis no había podido. En un garito de lo que más tarde fue la Rue de Saint-Denis, se hacían apuestas. El lugar se llamaba Le Marécage, el pantano. Ahí los asistentes esperaban los resultados y hacían apuestas, ¿no? Al amanecer llegaba un paje de Versalles que sabía lo que había pasado y contaba lo que había espiado, lo que había escuchado. Y algunos apostaban por la consumación cuando corría el rumor de que Luis había sido alimentado con alguna comida afrodisíaca y así. En Francia, los reyes poco dados a las mujeres y a los deleites del lecho gozaban, como hemos dicho creo que ayer, de poco fervor popular. Los franceses conservaban el recuerdo de Francisco I, de Enrique IV, de Luis XV, que habían sido verdaderos degenerados. Al casto Luis XVI empezaron a inventarle canciones. Decía Michelet que la gente le perdía el respeto y que el pobre Luis, al conocer la letra de aquellas canciones, ya que la música no decía nada, desde luego, se amargaba profundamente. María Antonieta, después de 4 años de castidad, empezó a divertirse un poco con muchachos de la corte. Iba a todos los bailongos, se disfrazaba y se entregaba a algunas libertades. Una noche, en un baile de máscaras,
se le acercó un tipo y le dijo, fingiendo indignación: ¿qué hacéis aquí, majestad? Con voz de mascarita, ¿no? Deberías estar acostada junto a vuestro marido, que ya estará durmiendo. La reina, en lugar de ofenderse, bajó la cabeza sonriendo. Y los cortesanos vieron con horror que ella le acercaba demasiado la cara a aquel hombre. Por fin el enmascarado besó la mano de la soberana y se alejó bailoteando. Y aquel hombre era un famoso seductor que aparece cada tanto en nuestras crónicas. Se trataba de un actor cuyo nombre siempre produce algún murmullo de consternación, porque si bien era muy seductor, se llamaba François de Pulastron. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no existieron pruebas para corroborarlo. El caso es que María Antonieta continuó con las imprudencias. Una amiga de la reina, la señora de Polignac, tenía un salón que ofrecía graves peligros. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta. Este duque, según el cronista, era un amable caballero de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y, lo más importante, enorme audacia. El duque sabía de las dificultades de la reina y decidió actuar. La invitó a paseos por bosquecillos retirados, le contaba historias de tono galante, por ejemplo, ¿qué le dijo una mano a la otra? Y cuando jugaban con naipes y dados junto a otros cortesanos, el duque adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. Por ejemplo, le diría: ¡qué suerte, su majestad! No he visto semejante suerte en todos mis años. Pero María Antonieta no se entregaba. En 1777, Luis, que percibió algunos movimientos sospechosos, decidió operarse de las zonas generatrices. Y todo salió bien. Y así fue que el rey de Francia, no bien los médicos lo autorizaron, fue a buscar a su esposa. Hacía 7 años que la pobre dormía sola. Después de aquel encuentro, al día siguiente por la mañana, la reina salió de su aposento a paso gimnástico, con una feliz expresión en su semblante. Atravesó los salones y fue a visitar a una amiga, la señora de Campan, y le dijo: ya soy reina de Francia. Aconsejo a las damas que, como código con las amigas, cuando salgan con un señor y la amiga le pregunte los resultados de aquella entrevista, le contesten: ya soy reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, sucedió algo extraño. Según parece, este nuevo menester que el rey posibilitó después de tantos años fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis y romper con la espera eterna de aquel protocolo, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny, el que le contaba historias en el bosque. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje con capa y capucha ancha que impedía que se le viera el rostro. Pero junto a ella estaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual. Así que, merced al disfraz, María Antonieta quedó disimulada entre sus compañeras. Por ahí se hizo repelús en el gentío, se fugó por unas escaleras y parece que ahí estaba el duque de Coigny. Un rato después, inquietos todos, empezó a buscar a la reina. La encontraron saliendo al galope de un palco, tan agitada que casi se desmaya en una escalera. Y poco más tarde apareció el duque. El duque estaba disfrazado de árbol. Y según parece, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores.
Qué lindo disfrazarse de árbol, padre. Un par de meses después, en junio de 1778, la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos creyeron que era el duque de Coigny. En diciembre del 78 nació en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royal. El día del bautismo ocurrió un incidente que certificó las creencias que circulaban en la corte al respecto. El padrino, que era el rey de España, Carlos III, eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, entre paréntesis el futuro Luis XVIII, para que lo representara. Ahora bien, el duque de Provenza, el conde de Provenza, el hermano del rey, el cuñado, odiaba a María Antonieta y la quería hacer pasar un papelón. Y en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la princesa. Señor, dijo el cuñado, el ritual prescribe preguntar ante todos los nombres del padre y la madre del niño. Dijo ahí, entre los mirones. El obispo, angustiado, respondió que esa pregunta estaba fuera de todo uso, puesto que nadie ignoraba que Madame Royal era hija de Luis XVI y la reina de Francia. Y entre el público estallaron algunas carcajadas. La ceremonia terminó rápido, pero la duda continuó por los siglos. Después de aquella ceremonia, María Antonieta le rogó al duque de Coigny que se las tomara. Se las tomó de la corte el duque, se fue, bueno, no importa dónde se fue. Poco más tarde apareció otro hombre que vino a enamorar a María Antonieta. Era un sueco llamado Axel Persen, del cual ya hemos hablado, pero esa es otra historia. La de hoy, la de Coigny, termina después del bautismo de la pequeña Madame Royal y del raje violento del duque de Coigny de la corte. Tampoco se sabe si alguna vez volvió a encontrarse con aquel actor del cual hemos hablado algunas veces, François de Pulastron. ¿A quién dedicar esta historia de largas esperas, de una dama desesperada, a quien su marido no homenajea en virtud de una cierta enfermedad en la zona generatriz? Bueno, en primer lugar, Alejandro, al pobre Luis XVI, digamos que tenía su vida privada de un modo demasiado público, ¿no? Y padecía una enfermedad, claro, pobre hombre. Como tantos. Sí. Después a este actor, cuyo apellido está en desuso ya. Sí, ¿no? Claro. Sí. Está en desuso. Se escucha poco ese apellido, ¿verdad? Como apellido y como designación. Claro. Metafórica, ¿no? Sí, no se usa otra cosa. Ajá. Y después, Alejandro, a los apostadores que pegaron el batacazo esa noche. ¿Cuánto habrá pagado? ¿Cuánto habrá pagado? 20-1. Por lo menos. No, claro. Yo sabía que se iba a dar ese tipo. Sí. Ya soy reina de Francia, qué lindo. Qué lindo. Y al duque de Coigny, que se disfrazaba de árbol, déjame. La María Antonieta también, déjeme pobre porque esperó tanto. Sí. 7 años. Qué vida, ¿eh? Eso se llama haber elegido el marido equivocado. Más recordando cómo terminó la pobre María Antonieta. Sí, claro. Bueno, hemos buscado un disco adecuado para ilustrar esta larga espera de María Antonieta y encontramos el tango que se llama Hágame el favor. Palabras que probablemente la reina repetía ante el rey, ante sus amistades o ante quien fuera. La versión es la clásica de don Carlos Gardel. Adelante.